¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arbitec. En esta oportunidad estoy con Elizabeth Prado. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Elizabeth es abogada colombiana, tiene un LLM en Solución de Controversias Internacionales por el MITS de la Universidad de Ginebra en Suiza. Ella ha sido counsel de Colombia en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en arbitrajes de inversión y comerciales internacionales. Y cuenta con amplia experiencia en temas arbitrales en la CCI, en el CIADI, en UNCITRAL, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Habla 4 idiomas, ha tenido experiencia en el sector privado, en gremios, y hoy día vamos a hablar con ella un poco sobre arbitraje de inversión desde el punto de vista de la experiencia colombiana. Vamos a hablar de su experiencia en la agencia de defensa jurídica y de cómo Colombia está enfrentando los arbitrajes hoy de inversión ante el CIAE o con esta ola de demandas que ha recibido en los últimos años y la serie de laudos que han ido llegando. Eh, ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. No, gracias a ti por venir más bien. Cuéntanos primero un poco sobre cómo trabaja la agencia en Colombia en tu experiencia. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad encargada de la defensa en general del país y tiene una dirección que es la Dirección de Defensa Jurídica Internacional que defiende los intereses de Colombia específicamente en arbitrajes de inversión y en derechos humanos. Yo trabajé en esa agencia solamente en temas de arbitraje de inversión y comercial internacional. La evolución de la agencia cuando llegó el primer caso de Colombia en 2016 fue paulatina, se construyó capacidad a raíz del tiempo, pero siempre teniendo en mente un sistema mixto donde los funcionarios de la agencia que empezaron a trabajar en arbitraje de inversión aprendieran de las firmas internacionales que se contrataban. En un principio, por supuesto, el trabajo fue muy en outsourcing, donde la agencia contrató firmas internacionales en donde estaban colombianos de una gran reputación que habían llegado a ser partners de esas firmas y trabajaban en arbitraje de inversión. Entonces, que principalmente fueron, pues, entre otros, Eduardo Silva Romero y Fernando Mantilla. Entonces, de la mano de estos colombianos en los que confiaba el Estado, empezaron los primeros casos hasta que más o menos en el 2019, pero al principio la labor de esos funcionarios era muy contractual, ¿no? Organizar los contratos y siempre ayudar a recopilar las pruebas de los arbitrajes. Después del 2019, los abogados de la agencia, que éramos pocos en ese momento, empezamos a hacer co-counsel de disputas y eventualmente empezamos a ganar casos llevándolos directamente, siendo como un punto importante el caso AFC que ganamos en un procedimiento abreviado 415. Posteriormente, con la llegada de un cambio de gobierno en Colombia, hubo también un relevo de las personas que trabajan en la agencia y en este momento hay un equipo de gente joven que ha tenido varios cambios. En este momento la agencia está como en una situación de cambios, Ya, digámoslo una así, transición. como en una transición. Pero en medio de la mayor cantidad de arbitrajes paralelos de la historia de inversión, ¿no? De la historia de Colombia, entiendo, ¿no? ¿Para dónde estamos yendo con los arbitrajes de inversión en la región? ¿Cómo es que Colombia está enfrentando estas nuevas demandas y por qué están llegando, básicamente? Pues mira, yo creo que los arbitrajes han ido creciendo, hay 3, 2 por año. Ujú.
sino que en el 2024 llegaron 9 laudos. Entonces, Colombia tuvo un primer laudo en el 2019. Ujú, Después tuvo una etapa, bastante exitosa en el 2021, donde llegaron 5 laudos más. Entonces, en total teníamos, no, 4 laudos en el 2022, en el 2022 uno. ujú. Entonces, en total teníamos 6 laudos, Ya. y de repente en el 2024 llegaron 9. Todos a la vez. Entonces, todos a la vez. ¿Y por qué demandan a Colombia? Pues hay varios casos mineros, Ujú, hay unos casos que tienen que ver con las actuaciones de entidades colombianas ujú, que tienen ciertas particularidades que son difíciles de explicar en el contexto internacional. Una de esas entidades es la Contraloría, que hace control fiscal. Otra, digamos, hay algunos que están relacionados con actuaciones de las cortes, y algunos que tienen que ver con conflicto social y la ujú, licencia social que requiere la minería. Y hay unos bastante singulares, que son, con, por ejemplo, uno relacionado con un inversionista que dice haber descubierto el galeón San José, uno sobre el dominio.com. Entonces hay, punto .co, perdón. el punto co, que Sí, usan todas las empresas, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Entonces hay varios casos. Pero a ver, vamos entonces por partes, porque me hablas de un bloque particular en temas de exploración, supongo, de explotación minera. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? O sea, tú sabes, estuvimos conversando antes, el Perú tiene mucha experiencia en CIADIs, porque tiene casi 50 CIADIs en su historia, muchos vinculados a cambios regulatorios que terminan impactando en la forma en cómo se ejecutan los contratos o las inversiones en general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Colombia que hace que haya habido una pequeña ola, digamos, si quieres ponerlo así, de demandas vinculadas a sectores extractivos, ¿no? Mira, eso, yo creo que hay varias causas, pero en particular también hay que, diría yo, que por ejemplo, un despacho de abogados internacional Ujú. se interesó en Colombia y tiene como cliente a una empresa minera colombiana que es Glencore. Entonces, 4 de los casos en este momento registrados son Glencore. Ah, okey. Eso hay Ya. hay una relación entre el conocimiento que tiene esta Ujú, empresa de lo que sucede en Colombia y en que haya interpuesto 4 demandas. Ahora, como te decía, es a veces difícil entender que el control fiscal en Colombia cubra inclusive empresas privadas, porque supuestamente el control fiscal es el manejo de recursos, pero en Colombia se extiende, ujú, es el manejo de los recursos del Estado, que los manejan las entidades públicas, ujú, pero se extiende al sector privado cuando están manejando recursos que son públicos. ujú, ujú, Entonces, hay una, es difícil explicar el rol de la Contraloría, entonces Colombia lo ha logrado hacer en algunos casos, que es uno de los casos Glencore. Después hay, dentro de los casos Glencore, hay otro caso que es, sobre un puerto ujú, que se llama Puerto Nuevo, y a pesar de lo que establece el contrato sobre un canal de acceso, hubo el inversionista consideró que había una situación anticompetitiva con respecto a un puerto de Drummond, ujú, y el tribunal arbitral decidió darle la razón, que esa situación, violaba el tratado, pero ese caso está en anulación. Hay otro caso, Glencore, que es en La Guajira, ujú, donde hay una explotación, de carbón, en donde un momento fue necesario correr el cauce de un arroyo que se llama Bruno, de Arroyo Bruno. Y esa situación generó no malestar en la comunidad, es una zona desértica. Entonces corrieron el arroyo, donde además hay comunidades indígenas que tienen una relación estrecha, pues, con el agua que hay ahí. Esas comunidades protestaron y eso llegó hasta la Corte Constitucional, que emitió una serie
sentencias locales que implicaron tener que hacer nuevos procesos de consulta Ujú, a pesar de que ya existía una licencia ambiental. Entonces hay toda una discusión alrededor de ese caso en La Guajira. ujú, Y también hay un caso muy interesante. Ese caso tenía otros dos inversionistas que eran socios del proyecto, eh, pero que su origen era el Reino Unido ujú. y por lo tanto tenían un tratado diferente con una excepción ambiental. Curiosamente, esos dos inversionistas retiraron sus demandas y solamente quedó la de Glencore, que es con el Tratado de Suiza, que es un Claro. tratado que ayuda al inversionista más Que que es otros. claro, que es bastante favorable para el inversionista, claro, porque solo para ponernos un poco en contexto sobre arbitraje de inversión, estamos cuando uno demanda a un estado, o un inversionista demanda a un estado en base al tratado de su nacionalidad, lo que está haciendo es generar o aplicar los derechos sobre los cuales el Estado se ha comprometido frente a otro Estado, ¿no? Digamos, no sé, Colombia le está diciendo a Suiza, yo me comprometo que tus inversionistas van a tener estos derechos particularmente cuando inviertan en el país. Entonces, un poco, y eso un poco para la gente que nos está viendo, el arbitraje de inversión tiene que ver con compromisos entre estados que le dan beneficios a ciudadanos extranjeros en el país donde se recibe la inversión y por eso no todos los extranjeros tienen los mismos derechos ante el CIADI. Depende de si tienen primero un tratado y segundo, si ese tratado tiene condiciones específicas que les son favorables. Yo quiero centrarme en uno de los temas que has dicho, porque creo que se vincula mucho también a lo que pasa en Perú y en la región en general, que es el tema de los conflictos sociales, ¿no? Y cómo esto termina explotando en arbitrajes de inversión donde el Estado tiene mucha presión por 2 lados, ¿no? Viene por un lado el inversionista, que es el que trae los recursos al país para una explotación que seguramente es beneficiosa para el país, pero del otro lado tienes grupos sociales, grupos políticos, grupos de poder que se confrontan porque tienen intereses distintos, válidos también. Entonces el Estado tiene por un lado la obligación de cumplir con el inversionista y por otro lado la obligación de cumplir con su propia población, ¿no? ¿Cómo es que tú percibes que los tribunales CIADI están enfrentando esta realidad, ¿no? Ahora que hay mucho más sensibilidad social, ambiental, política en el mundo en general, ¿no? Al principio eran muy pro inversionista y han ido mutando un poco hacia entender esto y hacerlo parte del análisis. Yo pienso que los árbitros que las partes eligen en los casos CIADI son eh, abogados reconocidos con muchísima experiencia. Entonces, a pesar de su origen, entienden que hay ciertas circunstancias diferentes en, en diferentes países. Creo que el sistema del CIADI está compuesto por los mejores abogados del mundo, Ujú, eh, un poco con más experiencia en los casos eh, de arbitraje como ujú, tal que en anulación, porque en la anulación el comité de anulación lo elige el CIADI y está compuesto por una lista de personas que eligen los estados. Entonces, a veces en el comité de anulación hay personas que no son tan expertas como los árbitros que están ahí. Entonces, esos árbitros, en- tienes razón que yo pienso que miran los conflictos sociales, eh, en mi opinión, con un entendimiento que parte de ellos haber experimentado crisis también. ujú, ujú, O sea, cuando empezó el arbitraje de inversión, a mí, en mi opinión, no se habían presentado. Argentina estaba en crisis, por ejemplo, económica, pero después hubo una recesión mundial y yo creo que la recesión mundial ayudó a entender que las crisis no solamente son de los países del sur. Entonces, sí hay estos árbitros fallan en derecho, ujú. pero a la vez fallan teniendo en cuenta la historia que se sepa contar. Y parte de la historia es que efectivamente el Estado tiene que
proteger los derechos que se comprometió a proteger, estoy repitiendo acá, en el tratado, pero a la vez el inversionista hizo su inversión en un contexto Ujú, y ese contexto incluía las condiciones sociales del país donde se hizo. ujú, Entonces, la inversión implica un riesgo, implica también un riesgo que un inversionista responsable debe contemplar en su due diligence. claro. Entonces, el arbitraje de inversión no es una garantía de éxito total en la inversión, porque la inversión implica un riesgo que incluye las condiciones sociales del país. Ujú, Y respecto a la población, es bastante difícil, es bastante difícil explicar ujú, lo que implican los arbitrajes y mucho. Y en Colombia los grupos sociales son bastante sofisticados porque están aprendiendo a presentar escritos dentro de los arbitrajes y quieren volverse amicus curiae, digamos, son muy activos judicialmente y ahora están aprendiendo a hacerlo en foros internacionales. claro, claro. Y esto que dices es importante porque refleja la historia de cómo los países que reciben inversiones, en este caso los latinoamericanos, han ido aprendiendo a litigar en el CIADI, ¿no? Creo que allí, ah, por lo menos de la experiencia de Perú y de lo que, y acá hago un paréntesis porque, claro, Elizabeth y yo ambos hemos estudiado en diferentes momentos, pero hemos estudiado en el MITS en Ginebra y nos han hablado de cómo es que ha ido evolucionando el litigio en el CIADI. Al principio, eso me vas a dar tu impresión de lo que yo creo. eh, los países latinoamericanos, primero, no conseguían defensas adecuadas, no se defendían sin experiencia y sin buscar abogados de afuera, ahora ya aprendiendo incluso se pueden defender solos, con tanta experiencia que hay. Eh, tenían árbitros, como tú dices, que no conocían la realidad latinoamericana o de los países en vías de desarrollo y además no existía esta tendencia de los últimos años de que ahora los países desarrollados son los que están recibiendo demandas y han cambiado su propia perspectiva sobre lo que es el arbitraje de inversiones, ¿no? Este, la elección, y a esto quiero llegar, has dicho, la elección del árbitro correcto puede ayudar a que entiendan tu problema en el contexto en el cual lo vives. ¿Cómo has tú experimentado sin criticar a los árbitros que son europeos y estadounidenses, que son los que más litigan, digamos, la incorporación de un grupo de árbitros latinoamericanos como parte de los tribunales? ¿Sientes que entienden mejor las controversias o la entienden por lo menos en nuestro contexto? Bueno, primero quiero decirte que como te conté, en Colombia los casos empezaron con una ventaja y es porque teníamos colombianos que ya habían trabajado en arbitraje de inversión y en los primeros casos Colombia los buscó para ayudarles a construir el sistema. Entonces se apoyó en expertos de primer nivel que conocían el sistema y conocían a Colombia. Entonces no tuvimos eso y además, como empezamos tarde, la primera demanda fue en el 2016, teníamos lecciones aprendidas de lo que había sucedido en otros países. Entonces, sí hubo una defensa responsable y además se trató de construir capacidad interna. Respecto a los árbitros, mira, yo entiendo que cuando uno vive en Ginebra y entonces el tren llega, ¿cómo es que se llama? El tram. El tram llega a las 15:17 y a esa hora no hay 15 sino hay 17 y resulta que para las 15:17 para una persona que creció en ese contexto, es muy difícil a veces entender que las cosas no funcionan tan Ujú, perfectamente como sucede a veces en nuestros países donde pues no va a llegar siempre el transporte exactamente a las y 17 no a las y 15 o a las y 5 sino a las y 17 eso
eso hay como un tema ahí mental que hace Claro, el que cortocircuito ahí de sí, que hace que sea difícil entender ciertos fenómenos ujú, locales en donde, a pesar de que el Estado esté actuando de la mejor forma posible, el contexto del país hace que existan algunos retrasos o algunas circunstancias diferentes a las del país en que crecieron. Pero en el sistema, cuando hay un árbitro que tiene 100 casos encima y de esos 50 han sido mineros en África, en Colombia, en donde sea, empieza a entender que siempre cuando hay una mina hay un conflicto social, o sea, hay temas que se vuelven recurrentes y que no son únicos de ciertos países y creo que son, lo que yo he visto en la mayoría de los laudos, es que es gente muy seria, experta, que hace un trabajo que al final termina dándole tranquilidad a las 2 partes, em, en la solución de su conflicto, en que analizaron y llegaron a una conclusión que en cierta medida soluciona la controversia, que es de lo que se trata, este procedimiento que yo valoro, muy positivamente. sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo lo ¿Cuánto tiempo nos falta, Valentina? Estamos bien, ¿no? Perfecto, ya. Sí, porque Valentina aquí es mi coronel para el tiempo del podcast. Como tenemos 5 minutos más, quiero hacerte una pregunta muy específica sobre lo que me habías comentado antes de este programa, que es la capacidad que pueden tener los propios estados o los propios abogados locales para defenderse a sí mismos ante necesidades sin necesidad de contar con un estudio extranjero. Lo que nos falta a nosotros para tomar el lugar que hoy día solo ocupan los estudios internacionales ingleses, franceses, norteamericanos, y hacia dónde va esa defensa y hasta dónde podemos llegar ahora, qué tenemos que tener, además de obviamente los recursos que puede tener un gran estudio de abogados para llegar a ese nivel y poder competir en la misma línea. Pues mira, en los estudios internacionales yo he visto a muchos latinoamericanos que están o sea, que son de estos países, pero que Ujú, simplemente están trabajando en esos estudios. O sea, el capital humano existe. Hay mucha gente muy buena muchos de nuestra maestría y de otras que ya están trabajando consistentemente en arbitraje de inversión. Yo te conté, el equipo de Colombia ganó un caso actuando directamente y los estudios, además, los equipos de arbitraje de los estudios internacionales son como un grupito aparte. claro. Cuando tú ves quién lleva la disputa, en realidad la disputa la lleva un partner o dos, eh, con su equipo muy cerrado, sin involucrar necesariamente a las otras áreas de la firma. O sea, Ujú, casi que uno está contratando es el equipo de arbitraje de Francia o claro, de Washington, o sea, el grupo de 6 o 5 personas que integran ese grupo. Entonces, ¿qué nos falta? Yo diría que lo que nos falta es un tema de consistencia, ujú, porque cuando un estado contrata una firma internacional, está contratando no solamente a las personas, que es lo más importante, ujú, pero también está contratando una especie de garantía de calidad. claro. Entonces, acá lo que lamentablemente a veces puede pasar es que localmente existen grupos de influencia que pueden llegar a ser que se decida por una firma o la otra, porque tienen conexión política con el gobierno, etcétera. Entonces, a veces se corre el riesgo de que el Estado termine contratando no a la mejor firma, sino a la firma del más cercano y el riesgo que se asume en términos económicos en una demanda de esta hace que sea mejor no arriesgarse en ese sentido. Entonces pero la capacidad está. O sea, hay mucha gente muy buena en nuestros países trabajando en eso. Claro, Entonces, no sé cómo responder a eso. ¿Por qué tiene que ser internacional? Pues no lo entiendo. Muchas veces los equipos son, o sea, hay equipos que Colombia contrata
que están conformados solamente por varios colombianos, pero que están en París, por Claro, ejemplo. claro. Entonces es como, pero dicho esto, son buenísimos, Sí, sí, sí. pero son de nuestros países. Claro, pero está sobre la mesa que existe el recurso humano El para recurso humano hacerlo. existe. Los Sí, abogados latinoamericanos, yo he visto abogados peruanos, ecuatorianos, argentinos, colombianos, especialmente espectaculares que no le tienen nada que envidiar a ningún abogado del mundo. Ahora, también depende del tribunal, ¿no? claro, Si en el tribunal hay muchos abogados ingleses o de common law, de otro sistema jurídico, pues también hay que tener abogados que sepan claro. compensar y que sepan, eh, ¿no? La firma de abogados que uno elija también debería tener en cuenta, pues, qué tipo de árbitros quiere tener uno. Sí, son esos temas extralegales que también pueden influir en el resultado Sí. de un arbitraje. Pero una cosa que sí yo quiero decir contundentemente es que en mi mente, y además habiéndome fogueado en foros internacionales, eh, no, yo no tengo ese complejo de los de allá son mejores que los de acá, Ujú. para nada. Lo digo por mí misma y por la gente que conozco. Los abogados latinoamericanos somos muy buenos. Sí, sí, yo también he tenido esa experiencia viendo abogados de otras regiones también que podemos competir al mismo nivel. Y es cuestión de hacer saber que somos suficientemente buenos como para en algún momento tomar ese lugar que hoy día lo ocupan los estudios de abogados internacionales, que obviamente son muy buenos, pero creo que nosotros podemos llegar a competirles de igual a igual también. Eh, ya para despedirnos, no sé, un último comentario que tengas sobre el futuro de lo que viene en el arbitraje de inversiones en Colombia y con eso ya nos podemos despedir. Pues este año se han presentado ya 3 casos. em, Y yo lo que creo es que los casos van a aumentar por varias razones. Primero, porque en la medida en que se conozca más cómo es el litigio en CIADI, más personas, más inversionistas entienden que es un recurso al que pueden acudir. Existen además financiadores, entonces más inversionistas que habrían pensado que el proceso es muy costoso, se podrían arriesgar a demandar. Y eso sumado a un contexto de transición política en Colombia, etcétera, puede incentivar que aumenten las demandas hasta que se tome una decisión de si se debe seguir o no por ese camino. También pienso que los costos del arbitraje de inversión respecto a las firmas, en algún momento van a empezar a bajar precisamente porque se Mm. populariza, digamos, en cierta medida eh, el tema y dependiendo del número de casos, algunos estados van a empezar a decidir si es momento de denunciar algunos tratados o no, dependiendo de la orientación política. No, excelente, excelente. Nada, Eli, muchas gracias por tu tiempo. Se nos ha ido la media hora rapidísimo, ya nos pasamos. Rapidísimo. Te agradezco mucho por habernos acompañado hoy día. Seguramente nos vamos a seguir viendo en el futuro bastante ahora en el mundo del arbitraje de inversiones. Y nada, bueno, eso ha sido todo por hoy en Arbitec. Ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau.